Bueno, bonito día para todos y para todas. Mi nombre es Kelly Juliet Zapata Restrepo, soy estudiante de licenciatura en Educación Artística de sexto semestre. Y el país que escogí para realizar el ejercicio es Ruanda, ¿cierto? En esta ocasión vamos a hablar del genocidio de Ruanda. ¿Qué es el genocidio de Ruanda? Fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno Hutu. Esto sucedió entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que se asesinó aproximadamente un 70% de la población Tutsi. Además de que fue generalizada la violencia de género, específicamente la violencia sexual hacia la mujer por parte del Estado, obteniendo como consecuencia aproximadamente 500.000 mujeres violadas y 800.000 personas asesinadas en aproximadamente 3 meses. ¿Cuáles fueron las razones de este conflicto? Bueno, para ello nos vamos a devolver un poco en la historia, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que en el siglo XIX Ruanda fue conquistada por el gobierno belga, es decir, por Bélgica. Y que cuando esto pasó, ellos establecieron un sistema social que era racista, por decirlo así. Así que dividieron el país en dos castas, una casta dominante y una casta que iba a ser dominada. La casta dominante fueron los Tutsi, que en esa época pues eran minoría, porque eran aproximadamente un 15% de la población. Y la casta dominada eran los Hutu, que eran a su vez mayoría, porque eran el 85%. Y ellos eran obligados a tener pues a realizar trabajos forzados, o sea, eran los esclavos pues de los Tutsi y de los belga. Luego, en el año 1961 se realizó pues como la independencia de esa población ante Bélgica y la mayoría Hutu toma el dominio del país, ¿cierto? Y a partir del año 61 los Hutu empiezan a gobernar bajo una república constituyente. ¿Qué pasa? En el año 1994 se arma pues como todo esto del genocidio, empieza una guerra, ¿cierto? Esta guerra inicia porque el 6 de abril del mismo año, es decir, del 94, hay un atentado contra el presidente ruandés Juvenal Habyarimana, Juvenal Habyarimana, y el presidente burundés, también de la tribu Hutu, Cyprien Tarjamira. Cyprien Tarjamira. Y ellos murieron tras ser derribado del avión en el que viajaban. Entonces esto ocasionó que hubieran multitudinarias masacres en el país contra los Tutsi, ¿cierto? Porque pues fueron los primeros, digamos, los primeros sospechosos de este asesinato. Y aparte de las multitudinarias masacres, las personas se vieron obligadas a salir del país y fueron desplazadas hacia el Congo. ¿Cuáles son los actores pues de este genocidio, de este conflicto? Bueno, tenemos que en el país habían tres castas. Tenemos la casta que eran en su población el 85% de los Hutu. Tenemos la casta que sería aproximadamente un 14% de los Tutsi y había una tercera casta que eran los Tuba, sino que ellos eran una minoría entre las minorías porque eran un 1%. Entonces, como les decía, pues ya venían gobernando los Tutsi, perdón, los Hutu. Los Hutu venían gobernando y resulta que había un grupo extremista al que no le gustaba cómo estaban gobernando, se hacían llamar el Frente Patriótico Ruandés. Entonces, ellos son el principal sospechoso de haber derribado el avión y de haber iniciado esa guerra, que a su vez pues es una guerra de poder, es una guerra de carácter étnico y político, ¿cierto? Porque es una guerra entre dos castas, pero que a su vez pues también es por tomar el dominio del país como tal. Esta guerra dura aproximadamente 3 meses, termina el 15 de julio cuando el RPF, es decir, el Frente Patriótico Ruandés, conquista la capital de Kigali, ¿cierto? Que es como la capital de allá de Ruanda. Y bueno, pues ahí se le da como
como finalización a la guerra, pero podemos observar que hay una alta transgresión de derechos humanos, ¿cierto? Empezando por el derecho a la vida. O sea, el hecho de que a una persona la asesinen simplemente por pertenecer a los Tutsi o por pertenecer a los Hutu o incluso por pertenecer a los Tu es pues una gran transgresión del derecho a la vida. También tenemos el derecho a la identidad, porque pues yo no podía decir a viva voz que pertenezco a una o a otra casta. Tenemos que se realizaron grandes masacres que ponían, por ejemplo, en una familia a que el hijo violara delante de todas las personas a la mamá, a la hermana, y luego la asesinaban de la manera más brutal posible, que si el papá se interponía lo masacraban, lo torturaban en una plaza donde habían un montón de militares observando. Entonces también es como una transgresión a la dignidad humana, a la honra de un pueblo, a la salud pública. Las montañas de muertos eran una cosa impresionante. Entonces esta fue como la forma más vil y cruel de la historia de esta nación, y pues causó un bache también pues digamos alrededor del mundo. En fin, pues y como tal se pueden observar miles de derechos transgredidos, el derecho a una propiedad porque pues los estaban sacando de su país a la fuerza, ¿cierto? El derecho a la protección, el derecho al alimento, o sea, muchísimos. Bueno, lo más impresionante de ese conflicto pues es que se llegó a un proceso de paz. A hoy, 2020, aún se encuentran pues digamos en proceso, pero el proceso ha funcionado. A hoy pues tanto Tutsis como Hutus pueden compartir y vivir digamos en un mismo espacio sin querer asesinarse unos a otros. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se inició un proceso de paz y de reconciliación donde digamos que lo más exitoso de dicho proceso fueron las aldeas de reconciliación. ¿Qué es esto? Es, por decir, un lugar donde habitan los Tutsi y los Hutu juntos con un mismo fin, es decir, un espacio físico donde meten pues a personas de ambas tribus para que realicen unas actividades que tienen el mismo fin y donde se tienen que ayudar mutuamente. Esto sirvió para ir reparando los daños y las heridas emocionalmente. Bueno, este proceso abre como el paso también pues como a la reconciliación, y se hace o se pone muy parecido a la justicia transicional. Término de justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Son 4 pilares muy importantes. El primero es el derecho a la verdad. ¿Qué es eso? Esto es un derecho de historia, de memoria, es un derecho colectivo, es un derecho donde pues todo un país, toda una nación y todo un mundo tiene el derecho a saber el porqué del conflicto, lo que está pasando ahora, o sea, la verdad de. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se contrata a una persona que es la encargada de investigar, eh, y ella lo que hace es que va, recoge testimonios, crea informes públicos y luego los difunde. Los difunde para que todas las personas pues los conozcan. También tenemos, bueno, el segundo pilar es el derecho a la justicia. ¿A qué hace referencia? A que las personas no podemos llegar a la reconciliación, pues no se puede hablar de una reconciliación sin tener justicia. Entonces lo que se busca con esto es brindar a las víctimas la posibilidad de que su agresor sea juzgado. ¿Juzgado cómo? Generalmente es a través de actores internacionales. Pero por ejemplo en Ruanda se tuvieron 2 tribunales. Uno que era de actores internacionales que se acogían como a las normas de paz internacionales, y otro que era más de las tradiciones ruandesas. Este se llamó el juicio de KKK. Tenemos un tercer pilar que es el derecho a obtener la reparación. Este a qué hace alusión, nos habla de las medidas de restitución, de indemnización, de rehabilitación, pero también de carácter moral y de actos y lugares representativos o simbólicos, como en este caso, por ejemplo, el Museo del Genocidio de Ruanda, que es un espacio físico donde se guardan como todo lo que es alusivo
a esta guerra, incluyendo, por ejemplo, cráneos humanos de las víctimas, ¿cierto? También tenemos un cuarto pilar, que es el derecho a las garantías de no repetición. ¿A qué hace énfasis? Este es como la disolución de los grupos armados paraestatales. Es el reconocimiento del habeas corpus y la separación de cargos de los funcionarios públicos implicados en las violaciones de los derechos, ¿cierto? Cuando hablamos de la justicia transicional en Ruanda, debemos iniciar hablando de que en el 2001 se crea el sistema de justicia comunitaria tradicional, que es el que denominamos Gakaka, ¿cierto? Y que a través de este se combina el derecho penal moderno con los procedimientos tradicionales y comunitarios de ese país. Se puede decir que fue exitoso, ¿cierto? Porque se crearon alrededor de 12.000 tribunales comunitarios y se juzgaron alrededor de 1.2 millones de personas. Lo controversial, pues digamos, de la situación es que si bien fue exitoso por ese lado, que tuvo una aceptación mayoritaria de las personas por la rapidez de los juicios, por la participación popular de la gente, porque hubo una reducción carcelaria, porque hubo una mejor comprensión de lo que ocurrió hace 20 años, pues en esta guerra de tensiones étnicas. También tenemos el otro lado, y es que en ocasiones, de hecho, hay una violación de los derechos a un juicio justo cuando se habla, pues digamos, desde lo legal y lo político. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que el genocidio de Ruanda fue un fracaso pues para la humanidad, o sea, definitivamente fue un fracaso, porque nos faltaron no solamente muchas cosas como humanos, sino pues a nivel de la ayuda comunitaria internacional, ¿cierto? Porque la ayuda comunitaria internacional llegó después de, o sea, cuando el Frente Patriótico Ruandés ya había ganado la guerra, por decirlo así, fue que llegaron las naciones extranjeras como lo fue Estados Unidos, Francia, pero no intervinieron para que la guerra no causara tantas muertes, o sea, en 3 meses 800.000 personas. Pues fue una guerra con un número impresionante de muertes, con un número impresionante de transgresiones a los derechos humanos, de violaciones. Fue una guerra étnico-política, y lo más importante es que a hoy, después de casi 25 años, se llega a una reconciliación parcial entre las tribus, y que esto ha permitido que tanto los Hutu como los Tutsi habiten un mismo territorio sin asesinarse. O sea, no tienen que ser los mejores amigos, pero el hecho de que ya no piensen en asesinarse ni se violenten entre unos y otros por lo que pasó hace 25 años, pues es fruto de un acuerdo de paz exitoso, a largo plazo, pero exitoso, y gracias a esas granjas de reconciliación que se crearon. Entonces, bueno, este es Ruanda, el conflicto que me tocó pues como analizar a mí, y bueno, pues les deseo una bonita tarde.